Bienvenido y bienvenida al episodio número 36 de Peor Caso. En este episodio, pena de muerte. Hablándote desde los lugares más morales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic. Esta semana Armando está feliz. Súper feliz. Y desde Valparaíso, en Viña del Mar, Chile, Carolina Calderón. Christopher tiene de mascota un dragón albino. No ha cachado el troleo la Carolina. No. No se le pasó. Ya, a lo mejor ahí lo va a tener que escuchar cuando escuche el podcast editado. Esta semana tenemos capítulo perturbante, ¿o no? Finalmente, después de una seguidilla de capítulos no tan perturbantes. Es bien perturbante, pero vamos a tratar de que también nos deje como una enseñanza. Vamos a hablar hoy día sobre la pena de muerte, pero la pena de muerte legal, o ejecución judicial que se llama. Uno de los conceptos más antiguos de justicia es la justicia retributiva. Esta teoría mantiene que la mejor respuesta a un crimen es un castigo proporcional a la ofensa. O sea, la única forma en que se haga justicia es que el criminal sufra en proporción a la forma en que hizo sufrir a otros, el famoso ojo por ojo. Y por lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos, parece que un poco más. El escatismo lo usaban los persas más o menos en el año 500. Amarraban a una persona en un barco, que lo dejaban como en un laguito pequeño, en una poza, así como un lugar con un poco de agua, o a un pedazo de tronco. Y le daban leche y miel hasta que le daba diarrea. Y también le ponían miel con leche en el cuerpo. Entonces le daba diarrea y estaba ahí en el barco. Y no se moría de hambre porque le daban miel y leche. Y le continuaban dando eso por varios días. Y en el proceso, la miel y la diarrea hacía que llegaran insectos. Entonces los insectos empezaban y como estaban amarrados, se le empezaban a meter por los oídos, se le comían los ojos, los labios, entraban a la boca, y la diarrea hacía que se juntaran muchos parásitos y muchos gusanos. Y se lo empezaban a comer por dentro. Y hay un historiador griego llamado Plutarco que dice que esto podía durar hasta 17 días. Imagínate, qué horrible. Súper terrible. Brutal. También está el águila de sangre, que era de los nórdicos, que amarraban a la persona a un tronco, le cortaban la espalda por el medio de la espina dorsal y le daban vuelta las costillas. O sea, no se las daban vuelta, las agarraban y se las tiraban para atrás. Entonces salía de la espalda y quedaban como si fueran dos alitas de... ¿Y salía volando? Sí. Espero. El que salía volando se quedaba libre. Qué horrible. Volaba hacia el Valhalla. Qué horrible y qué ingeniosa la gente. Ahora, otra cosa que descubrí era que el empalamiento, yo pensé que era rápido, pero se demoraba como 8 días en llegar al otro lado. Y podía salir por tu boca, por el cuello, por el hombro. Sí. Imagínate 8 días colgado ahí. Horrible. Me parece que mientras más antiguo, más terrible. O sea, yo en algún momento voy a hablar sobre la poca humanidad que tiene la inyección letal, pero no o sea, escuchando las cosas que están diciendo ustedes. No, pero espera, calma, porque hay uno que fue uno de los que más me impactó, que es aplastamiento por elefantes. ¿Aplastamiento por elefantes? Aplastamiento por elefantes era practicado en el sudeste asiático por los persas. Entonces ellos te amarraban al suelo y pasaba un elefante por arriba tuyo. Entonces habían algunos elefantes que eran entrenados como para demorarse un poquito más, devolverse, darse una vuelta, así como caminar y apretar. Bailar cueca arriba. Claro. Qué horrible. Está claramente el circo romano, que tenía a la gente que la mayoría eran cristianos, que los tiraban a pelear con leones, tigres, vacas, solamente con las manos. Está el desmembranamiento por caballos, que era colocar a la persona con sus extremidades amarradas una a cada caballo y hacer los caballos correr hasta que tus
hasta que te separaban. Claro. Un brazo o una pierna iba a quedar pegado al torso, ¿no es cierto? Sí. Ese es tu brazo o la pierna de la suerte. Ah, buena. El dominante. Claro, Está ese era tu brazo dominante. Claro. Claro, Está más el fuerte. apedreamiento también. Y también el clásico cortarle la cabeza. Que Sí, era. eso era bien común. Sí, William Wallace. ¡Freedom! Y todo eso. Y también creo que había muerte por hervidura, si te hacían hervir en un agua caliente. Ah, sí. Y también en el pero fuego. te hacían, claro, la hoguera, que es el clásico hoguera, de la casa de brujas. Y está también. Nero, dicen que Nero hacía que la gente, él colocaba harta gente para ser quemada viva durante sus fiestas. Porque así le qué daba festivo. luz. Ah, Sí. Era para Buen que combustible. iluminara Para las que fiestas, animara. colocaba gente, Claro. eso. con los gritos. Y tú hablaste de... ¿de qué dijiste tú, Armando, recién? Dije la hoguera de que lo quemaran, y ¿verdad? lo pueden quemar cocinado en un... Ya, es que cuando los en agua. quemaban vivos no solamente era agua, vino, usaban cera o también podían usar plomo. Entonces Ya. generalmente la Plomo. persona moría al impacto por el susto, ¿sí? Ya, sí. Pero si llegaba a sobrevivir sentía como su piel y se empezaba a quemar como todo por dentro, así como de a poquito, Oh. de afuera para adentro. Entonces, También como Plomo. había otro Espera, más. que todavía no termina. Calma. La humanidad. Oh. Está también... el que cuando aserraban a las personas. Cristo. Las colgaban de cabeza para abajo con las piernas Sí. abiertas y las empezaban con una sierra a cerrar por el medio. Ah. Entonces, como la sangre se concentraba en el cerebro, la persona no se moría. Y generalmente se morían solamente cuando la sierra llegaba a la altura del ombligo. Oh, qué terrible. Bueno, por lo menos no era hasta el otro lado, porque Por lo menos. también debe haber dado un trabajo para la gente que estaba cortando, Ah. debe haber traído leñadores Ojalá le hubieran experientes para dado hacer eso. guantes. O Claro, por lo una menos. cremita para las ampollas. de las Para los manos. callitos. Imagínate. Yo creo que tenían que hacer sus ejercicios preocupacionales, pues. Claro, cortaban Obviamente, árboles, Claro. cortaban árboles, los antes- cortaban de arriba hacia abajo. Antes de entrar a su jornada laboral tenían que hacer 5 minutos de ejercicios para las articulaciones, Flexiones, las para los muñecas, bíceps, claro, claro. porque si no se podían lesionar Elongar. las articulaciones, los músculos y eso ya no lo iba a cubrir el seguro, así que Claro. Y no podéis parar por la mitad, todo. porque si paráis por la mitad No. se tranca. Claro. Se tranca Claro. la sierra. Tiene que fluir, Tiene que ser tiene fluido. que fluir, siempre en movimiento. La sangre a lo mejor ayudaba un poquito como... No creo, porque la Como sangre lubricante. Como se lubricante. seca muy rápido. a lo mejor se le alguien gordito. La grasa. ayudaba Ahí un poco. sí, sí. Claro. Hay una de Sí, los... porque de los- generalmente la sierra se le pasa una vela como para Claro. lubricar Claro. y la grasa, si era gordito. Está uno que se llama Lynchi, que se llama... que se traduce como muerte por mil cortes o muerte lenta. Con cortes chiquititos, Ahí- cortitos. Depende cómo... Entonces, ¿qué hacían? Amarraban a la persona a un poste, obviamente. Esto siempre es inmovilizando a la persona para que Ujú. no se mueva, porque si se mueve No queda se más vaya. difícil hacer las O no cosas. se vaya, porque O si no se se va, vaya. no lo pueden matar. No, po. Entonces empezaban a cortarlo de a poquito. Le sacaban pedacitos de a poquito. Ay, qué Obviamente, pesado. pero antes le secaban los ojos. Le secaban los ojos. Se los sacaban, se los Se drenaban. los Ah, se sacaban. los sacaban. ¿Y por qué? No, se los drenaban. No le sacaban el ojo, se le lo sacaban drenaban. el líquido, ¿no? Ese Eso, líquido le que hacían un tajo cristalino. al ojo, Ajá. entonces lo drenaban. Ah, Porque sí, para que no viera. Porque sí, po. para que no viera, claro. Claro. Qué Entonces de horrible. ahí empezaban a cortarte de a poquito y hasta que te morías. Y eso podía demorar algunas horas o varios días. La muerte por cañón, que era la que oye, estábamos hablando al sí. principio. Iba a decir Eh. de que si alguien está comiendo, pero ya no importa. Ya no importa. Yo creo que ya se dio Ah, cuenta que ¿verdad? no debería seguir. Bueno, la muerte por cañón fue usada incluso aquí en Brasil, en el ¿Sí? siglo XVI más o menos, por el Mm. Imperio Mughal. Fue los que empezaron con esta práctica, fueron los innovadores. Y esto, ¿de qué se trataba? Básicamente lo que hacen ellos es amarrar, obviamente te amarran, pero te amarran con las espaldas hacia la boca del cañón, por donde va a salir el proyectil disparado.
Generalmente la cabeza se elevaba varios pies, los brazos volaban disparados hacia los lados a una distancia considerable y las piernas quedaban en el piso. Claro, porque estaban amarradas. Entonces salía todo disparado, Menos excepto las piernas. Esas eran las piernas de la suerte. De las piernas de la suerte. Obviamente no queda rastro de la persona y es una muerte inmediata, pero una de las más brutales y enfermas que se ha practicado en la humanidad a lo largo de la historia. Esto también fue usado por el gobierno británico alrededor del siglo XVIII. Para que no hubieran... Generalmente lo usaba la gente para que no... con los desertores. ¿Has cachado estas guerras que son como de la época victoriana, cuando marchaban todos así como uno al frente del otro, disparaban y dejaban que te disparaban de vuelta, después tú disparabas y... Había que dejar que te dispararan. Ay, claro, cada uno con su turno, seamos civilizados. Eran británicos. Final Fantasy Tactics. Entonces, para evitar que hubieran desertores, a los desertores los agarraban y les hacían la muerte por cañón. Entonces, o te mataba el enemigo o te mataba el cañón. A lo mejor igual la muerte era instantánea. Terrible igual. De hecho. Sí, la muerte era instantánea. Pero es un espectáculo visual. Sí. Es para que te... pero con carne. Maravilloso. Claro, pues, es para que te impacte. Para que... Es la solución al fuego artificial de día. Claro. ¿Y no genera humo? Yo creo que sí. Todo el material es biodegradable. Eso es verdad. Claro. Claro, no contamina. No hay riesgo de quemadura a los espectadores. Y si tienes suerte te puedes agarrar un dedito, una mano, claro. Un órgano que estés necesitando si tienes problemas de alcoholismo y agarraste el hígado. Y ese hígado está bueno. Es una buena opción de trasplante. La gente creía que si comía eso les ayudaba. Claro. Sí, pero era el siglo XVIII, pues, Armando. Son personas modernas. Qué moderno. ¿Viste? Bueno, entonces... Espérate, que tengo la última, que es la crucifixión. Ya, entonces la crucifixión, dependiendo de la época de la historia, podía ser en una T, podía ser una X o podía ser en una cruz mismo. Pero eso va a depender del momento histórico y de quién la estaba practicando. Personas que fueron crucificadas, bueno, Jesús, Pedro, que lo crucificaron al revés porque dijo que no era digno, y Espartacus. Espartacus se supone que también lo crucificaron a él y un montón de gente más, y lo colocaron en línea para que no existiera otra rebelión de esclavos. Básicamente consistía en que primero agarraban a la persona y le pegaban con masas para quebrar las costillas. La idea era quebrar las costillas mismo. Y le daban azotes en la espalda, que era con pero no era un azote común. El azote de los romanos era con cuero, era como si fuera de varios pelitos, no era un solo látigo, era como varios. Gato de cola o algo así. El gato de cola, y en la punta... Gato de 7 colas, algo así. Y en las puntas tenían ganchos de metal. Entonces la idea era que cuando le pegaban a la persona, arrancaran pedazos de carne. ¿Tú te acuerdas de la película de Jesús de este tipo? ¿Cómo se llama? En la película de Jesucristo, la Pasión de Mel Gibson. Sí. De Mel Gibson, sí. En esa aparecen ese tipo de látigos. Y le pegan a Jesús. Creo que sí. Entonces y muestran con detalle. Con detalle. Y de hecho, el actor tenía una madera en la espalda. Entonces los tipos pegaban y golpeaban la madera. Pero varias veces pasó que se les pasaba por el lado y le llegó al tipo de verdad. Le causó varias heridas. No, pero así de reales. Se supone que hay registros de que incluso a veces el que daba los latigazos era como tan experto que arrancaba un pedazo tan grande de carne que daba para ver hueso. Wow. Abajo. Entonces, bueno, y con este martillo le quebraba las costillas a la persona. Yo voy a explicar por qué es importante ese detalle de las costillas. Después les amarraban porque es típico que la imagen que tienen es como de la persona cargando la cruz en el hombro, pero con los dos pies y caminando. Pero la verdad es que les amarraban el pie derecho al mástil. Yeah. No armaban la cruz y lo hacían llevar solamente la parte que era donde iban en la parte central. Y les amarraban al muslo. Porque la idea era que cuando fueran caminando, llevando el pedazo de madera en las espaldas, se cayeran de frente y no pudieran colocar las manos enfrente. Entonces les amarraban una pierna y le amarraban los dos brazos. Cosa que cuando se cayeran de cara en el suelo.
Y con el peso de la madera encima, Y con el obviamente. peso de la madera encima. Después, a la parte de los clavos sí le atravesaban los clavos, pero el peso, Pero eso de la los clavos persona ¿fue solo Jesús o siempre usaban eso? no siempre usaban clavos. Pero era más como por castigo, porque el peso del cuerpo era tan grande que se podían rasgar las manos y los sí, pies. igual le ponían Entonces cuerda. los tenían que amarrar igual. Sí, Entonces sí. los amarraban y les clavaban las manos. Probablemente para que no se trataran de soltar. No sé en realidad por qué, pero así era No, la... como tú dices, se rajan. Porque la idea era que sufrieran mucho. La idea era Pero que los se sufrieran, sí. Pues. Los levantaban y les daban agua para que no se murieran. Les daban agua con esponjas. Yeah. Se las metían en la cara y para que tomaran agua. La muerte era por asfixia. ¿Por qué? Oye, por si Porque acaso alguien se pregunta si cómo con esponjas, si las esponjas no existían antes. Las esponjas originales son esponjas marinas y son esponjas naturales. Así que sí existen las esponjas. ¿O nunca escuchaste Eso. hablar de Bob Esponja? Ya. Les daban agua. Ok, con Les esponja. daban agüita para que no se murieran tan rápido. Ya. Y los Con los dejaban antecesores de colgados. Bob. ¿Y los dejaban qué? ¿Y qué pasa? Los que dejaban colgados en la... ¿Pero qué pasa? Los pulmones se les empezaban a llenar de agua. Entonces cada vez les costaba respirar más. Ujú. Y para respirar, por la posición de los brazos para arriba, parece que la caja torácica se comprime o algo así, no sé. Pero para poder respirar, tú tienes que levantarte para que pueda entrar aire. Ya. Y eso, con las costillas quebradas, se te enterraban las costillas de los pulmones. Entonces cada vez que respirabas era así como que te dolía mucho y soltabas Ya. por el dolor. Entonces la gente se moría generalmente después de días que estaban colgados por asfixia. No se morían por Wow. los golpes, ni desangrados, ni Ya. eso, ni nada de eso. Y eso. Mm. Qué terrible. Entonces, claro, no es ningún secreto de que los hacían sufrir a lo máximo posible. El máximo sufrimiento posible. Ahí Era ese de la como que- diarrea fue terrible. Era como si no sufrieran, no servía. En cambio, ahora es como un contraste, porque hoy en día es como que los tratan de matar, pero sin que sufran. Porque hoy en día lo Como que quieren es humanitario. removerlo de la sociedad, ¿no es cierto? Se supone que esa es la excusa para seguir usando la pena de muerte, pues. Claro, Que esa dicen, persona es un peligro para la sociedad y para las personas que viven en la cárcel. Entonces Ajá. hay que removerlo. Incluso para por los completo. otros presidiarios. claro, Claro. porque, y lo que toman en cuenta es como dicen, si te da gangrena en una extremidad, tienes que cortar la extremidad. Es así. Pero no tratan de hacer sufrir a los prisioneros. No, pues la idea no es torturar, la idea es terminar rápido con la vida de esa persona. Pero todo esto pasó como de a poco. Y todo Fue esto cambió una evolución. en la época ¿cómo se llama? La iluminación, el Renacentismo. el El renacentismo. Renacimiento, En el siglo XVIII, siglo XVIII. en Londres, las ejecuciones eran públicas. espera. Calma, esos son los mismos que yo acabé de contar que Sí, hacía lo del cañón. que Tiene que ponía haber el sido cañón. después, ¿o no? No, Sí, El ¿verdad? cañón fue antes. Cañón fue antes, sí. Ah, ya, cañón fue antes. Pero podría haber sido paralelo, porque son como líneas de pensamiento diferentes, en diferentes partes. Ajá. Obviamente hoy en día, en algunas partes todavía están apedreando gente De hecho, eso. y haciéndola Sí. sufrir. ¿Cómo se llama? ISIS. En Ujú. una creo que mataron a un tipo quemado, pero lo pusieron en una jaula grande. Entonces como podía correr, pero no podía irse a ninguna parte. Ay, qué horrible. Horrible, horrible. Pero estamos hablando hoy día estamos hablando sobre pena capital, o sea, muertes legales y ejecución judiciales. Ujú. ¿Ya? Entonces, en Londres era legal que a la gente la mataban colgada y eran ejecuciones públicas. Y ese día era como una fiesta macabra. Todos asistían, se ponían las mejores ropas, arrendaban en las calles, arrendaban así los segundos pisos, las ventanas para poder ver mejor. Sí. Entonces era como casi no opcional ir a ver eso. Cuentan que había un profesor que un día prefirió llevar a los alumnos a un paseo y se metió en Paseo problemas, escolar. claro, para que no viera la ejecución, Una pero no. vaca. Se puso en problemas porque querían que fuera a ver la ejecución. Los niños tenían que ver eso, porque si no lo veían no funcionaba, no servía.
Y lo que pasa es que en ese tiempo no existía la policía, no había un cuerpo policial como ahora y no habían cárceles. Entonces la gente que cometía delitos lo mataban por casi cualquier cosa, te mataban. Y además la soga no era tan técnica, te colgaban nomás. Entonces si te colgaban, la soga era muy corta, te asfixiabas y te demorabas también horas en asfixiarte. Y si tenías un amigo así, a lo mejor te podía tirar de la pierna para ahorcarte, para que te fuera más rápido. Más rápido. No, para Claro. ahogarte más rápido. Y si la cola era muy larga, te tiran y se te podía cortar la cabeza, dependiendo de tu peso. Después Yo más prefiero la adelante, cuerda larga. Si me preguntan, yo escojo la cuerda ¿cuerda larga. larga, Sí, no. mediana o corta? Claro. No, la La- mediana no, porque la mediana te saca el cuello nomás y te deja ahí como... Claro. Como Eh, Nick medio decapitado. Entonces, en ese tiempo era como un ejemplo para disuadir a los criminales. Sirvió mucho, supongo. Bueno, era lo que había, porque acuérdate, no habían prisiones y no había policía. Entonces había como que hacer un castigo ejemplar. Y en ese tiempo se creía que la moral provenía de Dios o de las deidades que la gente creyera. Hay una que se llama la teoría del mandamiento o comando divino, que indica que si uno cree que existe un Dios que creó el universo, se deduce que todo lo que Dios ordena es moral y todo lo que Él ordena no hacer es inmoral. O sea, la moral viene de Dios. Y después Tomás de Aquino estipuló la teoría de la ley natural, que indica que la moral proviene de nosotros, pero solo porque fuimos creados por Dios. Y que nos creó ya con las sensibilidades morales. Venimos con Sí. eso. Entonces, hubieron algunos pensadores y filósofos que estipularon que la moral en realidad no proviene de ninguna fuerza supernatural. Y ahí entra Immanuel Kant, que era un filósofo secular alemán. Él decía que una persona podía ser buena sin necesidad de un sistema religioso. Creía que el ser humano es propenso a corromperse y propuso reemplazar a la autoridad religiosa con una autoridad de la razón, utilizando solamente la inteligencia humana. Porque la moral, según él, era una constante y la única forma en que todos estuvieran de acuerdo, independiente de su espiritualidad, era verla en forma práctica como si fuera una fórmula matemática. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 para cualquiera. No importa su religión, no importa nada. Como las leyes. Claro, era como una ley. Y aclaró que lo que hacemos generalmente no es siempre una decisión moral. El tema del ser humano moral, que nace moral, siempre fue un conflicto, porque sí quiero creer que con una sociedad hecha de una buena forma y construida adecuadamente, todas las personas van a tener un senso de moral que nos va a llevar a vivir mejor. Pero yo tengo la seguridad, no es una seguridad, pero siempre creí que el ser humano tiene una parte mala, sí o sí. Nace ya con esa parte mala. Porque, un ejemplo tonto, que de hecho no soy nadie para empezar a tratar de argumentar en contra de Kant, pero un ejemplo idiota es, por ejemplo, tú a los niños les tenés que enseñar a compartir. Su instinto es ser egoístas. Su instinto es tomar algo y no querer dividirlo. Y sí, eso se puede tomar como instinto de supervivencia, tú lo puedes tomar como una cosa básica del querer, como asegurarse de que eso se va a quedar con él, no sé. Pero creo que existe, sí, maldad en el interior del ser humano que viene así como por default, que viene... y nuestros sistemas sociales y nuestras leyes hacen que nosotros nos comportemos conforme de una forma Sí, recta, entre comillas. Que constructarianismo se llama eso. Cuando nosotros vivimos en la sociedad tenemos contratos. Si a mí me para un Paco, un policía y me quiere dar un ticket por velocidad, yo no le puedo decir, no, yo nunca estuve de acuerdo con esto de la velocidad. Me lo va a pasar igual, porque yo vivo en esta sociedad. ¿No es cierto? Sí. Y tengo que asumir. Pero eso viene después. Esto es más básico todavía. No, yo digo que la presencia del mal en el ser humano como ser, eso es algo que viene de atrás.
Ahora, lo que dijiste tú ahora, que el que no sé qué. Eso sí es moderno. Contractarianismo. No, porque no es constructivismo. Entonces mi cabeza está pensando en constructivismo, pero es Contractar, porque es de contrato. contractar bucket. Qué nerd. Déjame terminar de explicar el pensamiento Ya, de Kant. Entonces, aclaró, hay que separarlo en dos partes. Aclaró que lo que hacemos generalmente no es siempre una decisión moral. No todo lo que hacemos cada vez es una decisión moral. Hacemos cosas porque queremos simplemente. Por ejemplo, si quieres tener dinero, tienes que conseguir un trabajo. Si quieres sacar una buena nota en clase, hay que estudiar. Sí. Y a esto lo llamó en su libro de 1785. El libro se llamaba Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Y esto se llama imperativo hipotético. Y son cosas que hay que hacer si quieres obtener algo. Y tienen que ver más con la prudencia más que con la moral. Y si no quieres buenas notas, no tienes que estudiar. Y si no quieres ganar dinero, no tienes que trabajar. A lo mejor va a causar prejuicios en otra gente, pero no tienes ninguna obligación moral de hacerlo. Y el otro imperativo es el imperativo categórico, que es el término que usó para describir cosas que debes hacer sin importar tus deseos. Por lo tanto, son obligaciones morales que derivan puramente de la razón. Y de hecho son cosas que todos deberíamos hacer según el caso. Y a eso le llamo ley universal. Por ejemplo, si tienes sed y tienes agua, tomas agua. Y eso es una acción moral. Porque cualquiera que tenga sed y tenga agua, toma agua para dejar de tener sed. Como obvio, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene de moral eso? Tiene No moral porque es algo que todos hacemos. Que todos vamos a hacer siempre. Es como una ley universal. ¿Eso es moral? Pero yo creo que tiene que ver más con la necesidad biológica de hidratarse. Tú, no hay ningún problema en que alguien tome agua si tiene agua y deje de tener sed. Pero si tú tienes hambre, por ejemplo, y tú no tienes comida ni dinero, imagínate que estás en el mercado. ¿Sería correcto tomar algún alimento sin pagar? Pero ten en cuenta que igual, si comes dejas de tener hambre. En esta economía de libre mercado no. No estaría bien. No estaría bien. Porque esa no es una acción. Porque esa no es una acción moral. Pero por ejemplo en Batman, cuando Bruce está entrenando con Ra's antes de llegar donde Ra's al Ghul, aprende a robar en los mercados porque pasa hambre. Entonces ahí como que su ¿Brújula moral? Empieza a como su bruja moral empieza como porque la escena es como súper cuática porque está como conversando con Ra's al Ghul, filosofando, y entonces porque estaba en una prisión. Entonces dice así como no, que yo aprendí que en realidad la robar o los ladrones o la moral depende mucho de qué está pasando. Entonces muestra una escena de él robando fruta para él y dividiéndola así como con un niño que tenía hambre, una cosa así. Claro. Pero aún así no es una ley universal, porque no todos van a robar si es que quieren algo. No funciona, no funcionaría así, porque si fuera así, a ti te robarían la comida que tú robaste. Igual sigues teniendo hambre. ¿Te fijas? No funciona. Ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de verdad. Eso es verdad. 100 nomás, 100. Bueno, robar no seas tan indulgente. Solo 100, no seas tan indulgente. Pero si rompe un espejo son 1000. No, pero espérate. No, son 7. ¿Por qué son tan escandalosos, por favor? Okay, pero el gato solo 7. Es que aquí es peor caso. Aquí el gato te el micrófono, perdón. 1000 años, ¿qué onda? No, pero la humanidad condenada con todos los ya, ok. Ladrón que roba 10 ladrones tiene 1000 años de perdón, entonces. Muy bien, ahí sí. Ok. Entonces, decir la verdad. Armando nos reprime cuando hace así como. No, estaba calculando mentalmente a ver si estaba bien. Entonces, yo estaba pensando en algún ladrón que le haya robado a 10 ladrones. Yo creo Robin que los Hood, políticos, Entonces, decir la verdad es una acción moral. Y sin importar la situación, dice Kant. Un ejemplo que cuenta es sobre una mujer. Una mujer y su marido están adentro de la casa y de repente alguien toca la puerta. Y es un tipo que dice, vengo a matar a su marido. Está en la casa.
Entonces la mujer le dice que no está en la casa para protegerlo. Y al marido que escuchó que venía el tipo a matarlo, se escapó por atrás de la casa. Entonces el hombre dice ya, bueno, entonces me voy. Y se va. Ok, me vuelvo Bueno, otro día. chao. Bueno, chao. Bueno, y chao. y el marido que se había escapado por atrás se encuentra con el asesino en la esquina y el asesino lo mata. Entonces resulta que en este caso la esposa, que ahora es viuda, es responsable por la muerte porque ella cometió una acción inmoral, porque ella mintió. Si ella hubiera dicho la verdad, el asesino habría entrado a la casa y le hubiera dado tiempo al marido para que escapara lejos. ¿Te fijas? Ok. Yo creo que ese fue el inicio de esa costumbre bien desagradable de culpar a la víctima del delito que ha sido víctima. O sea, no, en este caso Pero en no este está caso no así. está No, culpando a porque la la víctima, víctima está es culpando... el marido. Es. Sí, es Pero verdad. no sabemos qué es lo que hizo el marido. No sabemos por qué No lo fueron a sabemos, matar. es verdad. Entonces, Pero yo creo que la acción más inmoral es el asesinato, pues no la mentira. bueno, ¿O si no? ella cometió una acción inmoral. Y si ella no hubiera cometido esa acción inmoral, el marido hubiera vivido. En ese caso en Es que particular. para que el ejemplo sirva, Kant tiene que Claro, usar casos es un extremos, así como con claro, y es un muerte, ejemplo en particular. asesino. Ajá, ajá. Pero No tengo puedes otro. usar un caso así como de, bueno, si tienes una pastilla de menta y te queda una nomás y alguien viene y te pregunta, oye, ¿tienes una pastilla de menta? Y tú le dices, No. Esa es no, una no acción tengo. inmoral. Después te comes la pastilla de menta y te ahogas Claro, y es te tu mueres. culpa. Tu culpa. Eso me Porque si gustó le más. hubieras dado la pastilla de mente a la otra persona se hubiera egoísta. muerto. La otra persona se habría muerto. Claro. Por egoísta te moriste. Eso me gustó más, el castigo a los egoístas. No, claro, la señora tenía buenas intenciones. En cambio, cuando tú El infierno está lleno de niegas la buenas pastilla de intenciones. mente, pero da lo mismo. El infierno no existe. No existe. No, Grábate no eso en la sabes cabeza. eso, no sabes. Tú no sabes. No puedes decir eso. Bueno, lo voy a decir de la forma extensa pero políticamente correcta. Yo pienso que existe una muy baja probabilidad de que el infierno exista. Tú estabas hablando de otra cosa antes de ponerte a hablar del infierno. De las buenas intenciones. Claro, yo estaba hablando de la buena intención de Leñora. Leñora no tuvo una mala intención, ella mintió para salvarle la vida al marido. Ella ¿Sí? tuvo una mala intención porque ella mintió. Y ella sabía que estaba mintiendo. Y esa es una intención mala. Es como la Ella- mentirilla porque ella blanca. podría- ¿Por qué las personas saben cuando están mintiendo si no es algo natural de ellos? No tiene que ser natural. ¿Qué? Tú tienes que hacer lo que es correcto y punto. Ella podría haberle convencido al asesino que no matara al marido. Otra cosa. Pero bueno, ese es el ejemplo. Entonces, déjame terminar Ok. con Kant. Sí, mejor. En las visiones No eres tú, de soy él yo, es Kant. que él lo que importa son las intenciones más que las consecuencias. Entonces él creía que en una sociedad civilizada, él creía muchas cosas y Kant es súper interesante y es mucho más que esto. Pero él creía que en una sociedad civilizada el gobierno tiene derecho a castigar a los individuos midiendo el castigo según la actitud del criminal, o sea, por sus intenciones. Kant creía que la pena de muerte era un deber del Estado y se debía hacer sin ninguna emoción. Y esto ya es un avance. O sea, no como una recriminación ni como un ejemplo para los demás. Decía, la ejecución es una celebración de la dignidad humana. Cada persona es un agente racional libre de tomar sus propias decisiones y es responsable por ellas. Así que si alguien hace algo que se merece la muerte, el Estado ejecuta esa acción, esa parte. Entonces no ve la ejecución como un método para prevenir que otros cometan crímenes o no. Él creía firmemente nunca usar a una persona como un medio para otros fines. Los seres humanos eran fines en sí mismos. Y por eso digo que era bueno esta actitud de tomarlo así sin un sentimiento. Aquí ya nos separamos de esa parte que contó Christopher donde los hacían sufrir. ¿Te fijas? Su influencia persistió hasta el siglo XIX, hacia la época victoriana. Si no me equivoco, Kant era alemán, ¿no era? ¿Kant era qué? ¿Alemán? Sí. Sí, entonces sí, era protestante también.
Sí, sus padres eran Mira esos protestantes. protestantes. Mira esos protestantes. Sus padres eran religiosos y él también se crió en forma de religión. Y no dejó necesariamente de ser religioso. Él lo único que pretendió es separar esto y para buscar encontrar esta fórmula como universal de que todos estuvieran de acuerdo qué es lo que era moral y qué no. Sí. Eso solamente. Este tema de la moral, yo creo que es importante hacer un pequeño resalte que tiene que ver con nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas postmodernamente versus de dónde vienen este tipo de pensamientos, que son harto más antiguos. Nosotros estamos impregnados y estamos obligados a pensar de que todo es relativo, Sí. de que todo tiene un fondo y la moral ya no es más la moral de Kant. No es. Si tú construyes una moral de la forma en la que Kant la planteó, tú vas a ser un extremista, Ajá. probablemente te van a llamar de derecha, Sí. y homofóbico, fascista y todas esas cosas. Claro. Porque viene todo en el conjunto. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que Kant está haciendo sobre la moral está en un contexto que para nosotros tenemos que abstraernos de nuestra posición histórica, donde todo es relativo. Sí, correcto. Donde todos tienen derecho a opinar, donde todos tienen derecho a... donde todas las opiniones son igual de valiosas, donde no existe más una regla de comportamiento, de costumbre, de nada. Ujú. Entonces, dentro de ese contexto, tienes que entender a Kant. Tú no lo Sí. puedes entender ahora. La invención de la guillotina se le atribuye a Joseph Ignace Guillotin, que era un médico y político francés. En 1789 propuso este método como una forma menos dolorosa de ejecución. Porque en realidad él no inventó el aparato y de hecho él estaba en contra de la pena de muerte. Es la única razón de que lo trató de popularizar era porque era un método al Por menos piedad. es un método menos doloroso que la cuerda. Ujú. Hasta que se le perdía el filo a la guillotina. Claro, Ujú. había que afilarla. Entonces la guillotina fue en realidad inventada por un médico psicólogo francés llamado Antoine Louis. Y por un tiempo se le llamó Louisette. Pero al final se terminó llamando guillotina por la intervención de Joseph Ignace, que trabajó con un ingeniero alemán para perfeccionar el prototipo y cambiar la forma de la hoja, que tenía una forma circular porque era como una especie de hacha originalmente, que estaba como Ujú. puesta como en un peso así de madera, un pedazo de Ajá. madera gigante. Entonces se cambió eso en una hoja que tiene un ángulo, entonces es un corte más limpio. Porque él entra y... Claro, corta de a poquito. ¿Se entendió? La gente que Sí, me está escuchando no seguro vio que lo sí. que yo hice. Pero se entiende. Todo el gesto técnico. Claro, corta de izquierda a derecha. Entonces fue súper popular durante la Revolución Francesa y fue usada por última vez en 1977. En 1981 fue abolida la pena de muerte en Francia. Y se dice, siempre nosotros hemos escuchado que Joseph Ignace Guillotin, que el que inventó la guillotina, terminó siendo ejecutado en la guillotina. ¿Han escuchado eso? Sí, yo lo escuché ya. Yo no, nunca lo ¿Nunca había he escuchado? escuchado. Bueno, de hecho, el señor Joseph y su familia estaban tan avergonzados que el artefacto llevara su nombre que le suplicaron al gobierno de que le cambiaran el nombre. Y el gobierno les negó el cambio, así que la familia se cambió el apellido. Ellos se cambiaron de apellido. Y por coincidencia había un doctor de otra región de Francia que se llamaba J.M.B. Guillotin, que fue ejecutado en la guillotina, que tenía por casualidad el mismo apellido. Y eso generó el rumor irónico de que el creador había ejecutado por su misma creación. No solo Gillette, ¿verdad? Guillotin, De ahí debe venir, pues. ¿puede ser? No, pero guillotina en francés no es Gillette. Ah, Es la marca de O sea, se parece rasuradora. mucho el... se parece, ¿Te parece, pero, verdad? pero es Yo pensé en guillotin. eso. Sí, por supuesto. Debe Tendría venir todo. de ahí. La marca debe venir de ahí. La marca De la ellos Gillette. tiene todo. Para mí haría mucho sentido, porque es como. Sí. Porque su barba es muy gruesa. Use Gillette. O sea, una guillotina. Como el cuello de una persona. Claro, como el cuello de una Y de persona. hecho, hasta el logo tiene la forma como de una guillotina, pues. ¿Te fijas? Parece, ¿no? No me sé. acuerdo el logo de Gillette. O las hojas. No Oh, tengo medio idea. viaje. No Muy soy tan bueno. observador. Estoy Nosotros con Armando no nos afeitamos. No, yo aspiro hacia adentro y me chupo así los pelos. No, broma. Oye, no sé por qué esto se me pasó Llevas una antes, pero cuchilla quedo de desordenado. dientes.
¿Una cuchilla qué? Ah, yo me corto Claro. con una cuchilla. Yo uso una piedra. Yo me afeito con una piedra afilada. Las Gillette son Las Gillette son para niñas. para las piernas de las niñas. Sí, pues yo uso el cuchillo de cocina. Yo uso, claro. ¡Qué asco! Yo lo Supongo hago que no como, cocinas con él después. yo lo hago como en Lo Rambo. lavo. No lavo. Como lo lavo. en Terminator, cuando se afeitaban con las cuchillas de casa. Claro, seguro. Claro. Seguro que sí. Un concepto ético más progresista y alejado del pensamiento de Kant es el utilitarianismo, propuesto por David Hume y otros más. Según esta teoría ética, la mejor acción es la que maximiza la utilidad, o sea, la que beneficia a un mayor número de individuos. En el caso de la justicia, pensadores de esta escuela propusieron que no hay ningún bien en causar vengativamente dolor a los criminales, aunque alguna forma de castigo igual es merecida, generalmente en forma de privarle de los derechos como encarcelación. Bueno, salimos del siglo XVIII, estamos ahora en el siglo XIX. En el siglo... ¡Yeah! ¡Wow! Otro La siglo más, iluminación. sobrevivimos. Ahora tenemos Policías. ahora tenemos cañerías, tenemos agua cañerías potable, y tenemos la gente se baña. La gente se baña a veces y tenemos prisiones. Wow. Y tenemos un cuerpo policial. Entonces, en ese tiempo, la soga se dejaron de hacer las ejecuciones públicas, pero se siguieron haciendo ejecuciones, pero se las pusieron dentro de los presidios. Entonces ya estaban como fuera de la vista de la gente. ¿Cómo dicen? Fuera de la vista, fuera del corazón. Out of sight, out of mind. Ojos que no ven, Claro, corazón que no es, siente. claro. Entonces, se siguieron haciendo ahí sin la atención del público, digamos. Entonces, en ese tiempo, el verdugo, que era como un agente profesional, no era muy técnico, miraba al prisionero por un hoyito en su celda para ver más o menos cuánto podía pesar. O sea, ni siquiera lo pesaban. El tipo tenía que calcular cuánto pesaba. Y ahí tenían una tabla donde tenían que ver cuán larga tenía que ser la cuerda. Porque, como lo que le explicaba, si la cuerda es muy larga, el cuerpo cae con mucho momentum y le decapita. Y si la cuerda es muy corta, cae con muy poco peso y la persona termina asfixiándose. Entonces sufre más. Acuérdate que ahora ya no queremos hacer que sufran. Queremos que se mueran rápido nomás y limpio. Lo más limpio posible. No, claro. No hay dinero para pagar personal de limpieza. Claro, exacto. Y la sangre se demora mucho en salir y está un show. Y la gente ya no quiere sangre en la cara. No, ya pasó de moda. Pasó de moda eso. No es Claro. la onda. Entonces, se dejaron de hacer ejecuciones por cualquier crimen y en vez lo que hacían era quitarle los derechos a las personas, o sea, dejarlas presas. Ay, Hacia inicios del siglo XX, las ejecuciones se mantuvieron dentro de las prisiones, fuera de la vista de la gente y sin ninguna oposición. Y nos vamos a saltar al siglo XX. Sobrevivimos a otro siglo. wow. Teléfonos, aviones. Electricidad. Electricidad, exactamente. A fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1930, en Gran Bretaña ejecutaban a criminales nazis. Pero ahí era a fusilazo, ¿no? No, todavía en la cuerda. Y eso era una representación visual de la justicia para la gente, para la población. Y unas 200 ejecuciones fueron realizadas por un británico llamado Albert Pierrepoint. ¿Einstein? Pierrepoint. Hasta entonces, el que hacía la ejecución, o el verdugo como le llamamos, era un agente del Estado, pero la prensa descubrió la identidad de Albert Pierrepoint y lo convirtieron en una celebridad. Y para algunos era un patriota y para otros era un asesino. Y televisión. Hay entrevistas de él en la televisión donde explica el proceso técnico, explica esto del largo de la cuerda. Oye, qué raro, porque es como que realmente él tenía licencia para matar. Él tenía licencia para matar nazis. Sí. Qué cuático que tu trabajo sea matar gente, loco. Es súper cuático. ¿Será que le pagaban por comisión? Yo creo que tenía un sueldo mensual, no sé. ¿Fijo? La Entonces cuestión hacía es como, que... no, pucha, este mes tuve que matar 4.
No me alcanzó para comprarme el Nintendo Switch. Hay que guardarlo, dejarlo para otra semana, para otro mes. Y hay una película del que se llama Pierpoint, The Last Hangman. Qué brígido. Sí. Entonces aquí viene el caso de Derek Bentley. La historia cuenta que Bentley, junto a su cómplice, Christopher Craig, estaban robando una bodega Hola. cuando lo descubrió la policía. Craig se escapó, pero Bentley fue arrestado. Craig apareció por el techo de la bodega y dicen que Craig le gritó "dásela", justo antes que Craig le disparara y le diera muerte al policía Sidney Miles. Craig tenía 16 años, el que disparó. Así que Bentley iba a ser colgado por el asesinato. Él iba a ser el responsable porque él era mayor de edad. Entonces se alegó que Bentley tenía una edad... Bueno, dijeron que Bentley tenía una edad mental de 11 años y que no era el líder del robo, que no se conocía muy bien. Se dividió, ahí como que causó como estupor a la gente, los despertó. Dijeron que dásela significaba que le disparara al policía. Sí, dásela. Como que lo tenía entrenado, una cosa así. En inglés le dijo let him have it. Uh-huh. Let him have it. Así como, mátalo. O a lo mejor, claro. Let him have your gun. Déjalo, dale tu arma. Claro. Entonces, claro, y otros dicen que en realidad nunca dijo nada. Pero la cuestión es que esto a la gente le recordó de que, oye, existe esto de la pena de muerte, estás matando gente. Entonces, hasta entonces el asesinato demandaba la ejecución sin ninguna alternativa. La cuestión es que con el caso de Bentley se cuestionó también la pena de muerte. Y gracias a eso, en parte, fue que en varios países ya la pena de muerte se dejó de hacer, mientras que en otros países todavía modernos, como en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas, la pena de muerte todavía es un recurso legal. Y obviamente se deja para los crímenes peores. Y eso ya es un tema de debate también, de que si alguien en realidad merece la muerte o no por lo que haga. La cuestión es que en esa época se empezó a usar la silla eléctrica. Ah, espérate, ¿Cachai que la pena de muerte nunca fue como...? Porque al principio, o sea, no al principio, pero la pena de muerte era una cosa que ellos usaban para exponer a la persona y decir como, si tú haces esto, las consecuencias van a ser estas de aquí. Entonces tú eras testigo ocular de la muerte de la persona porque tú sabías que si tú hacías algo así te iba a tocar la pena de muerte de esa forma. Correcto. Pero aún así no es efectivo. ¿La pena de muerte? Esa es la pregunta que hice antes. Como que no, cuando estábamos hablando del siglo XVIII, y dije, pero ¿sirvió de algo o no sirvió de nada? Se siguen cometiendo los mismos crímenes que causan... Pero al mismo tiempo tenías esta cuestión de que ya, ok, entonces nada va a ser, o sea, quitarle la vida a otra persona no tiene ninguna consecuencia. O sea, tu consecuencia mayor va a ser estar en una prisión de por vida. Uh-huh. Pero... no te van a dejar ir. Yo creo que es una cuestión de enfoque, la verdad. Yo personalmente, como lo que estábamos diciendo, una cosa de apreciaciones personales, yo creo que los sistemas punitivos no sirven. ¿Cachai? Castigar a personas adultas no sirve de nada. Porque lo que busca es revancha, más que justicia. ¿Qué justicia? Claro. La justicia es reponer un mal hecho. Si una persona mata a alguien, matar al asesino no es justicia, porque la persona no va a revivir. Ya no hay justicia para ese caso. No hay forma de hacer justicia. La única forma de evitar, es evitar que eso ocurra. Y la única forma de evitar que eso ocurra es una revolución brígida a nivel social, sociocultural. ¿Cachai? Pero es difícil porque es súper difícil. Porque es una cosa que ha existido desde el comienzo de la humanidad, que y va a seguir existiendo. Y yo creo que nunca va a parar de existir. No. Y va a seguir existiendo, pero tienes que ver cuál es la forma en que haya menos incidencia de eso. ¿En qué países hay menos asesinatos? Hay menos violaciones, menos crímenes tan violentos que merezcan la pena capital.
cuáles son esos países y cuál es el sistema que tienen que hace que su población no caiga en eso. No funciona tan ¿Cachai? así tampoco. No puedes ir y copiar así ya. Vamos a hacer todo No, como Suiza. evidentemente no. No, po. claro que no, Porque la porque gente nosotros no dice- tenemos Yo la no he dicho- cabeza yo de no he ellos. dicho- Eso. Oye, déjame No, y contarle. de hecho la No Caro no tenemos la estaba- de economía, hecho- no tenemos la cabeza, un montón de cosas. De hecho, pero la Caro no tenemos que estaba ver. diciendo que copiáramos eso. No, pues. que vieran Lo qué que es lo que está estoy diciendo- funcionando. Ver qué tipo de reformas se puede hacer para tu realidad, de tu país. ¿Cachai? Pero yo creo que los sistemas punitivos que se han usado desde el principio de la humanidad no han servido de nada. Y como dijo O Christopher, sea, sí han servido. sí, sí han hay servido. gente que tiene, pero es que hay gente que tiene que viene con el mal adentro. Como Mm, dijo Christopher por default, yo no creo que seamos completamente malos, ¿cachai? Pero estudios científicos dicen que el 1% de la población es psicópata. Y una persona psicópata no tiene empatía y va a utilizar al resto. ¿Cachai? Ahí tendría Ujú. que entrar casi como que a un sistema... Bueno, de hecho, de nuevo, planteándolo como ciencia ficción, de Minority Report, que ellos Sí. tenían un sistema para Claro, detectar. como y prever es- el delito. Y en el Capitán América, el Soldado Invernal, ellos tenían un algoritmo que iba a detectar amenazas futuras mm. y los iban a matar. Así como, esto puede ser una amenaza. Y los iban a... Déjame, No, no, no. déjame contarles Ya, la posición de la Iglesia Católica que es interesante. La posición es más o menos así. Perdón, ¿de cuál día? Porque ellos cambian un poco de En todo opinión caso. de vez en cuando. Evoluciona con ¿Qué la, fecha con la tiene eso? gente, evoluciona con la humanidad. La cultura cambia, la doctrina cambia. Entonces, pero es básicamente así. Si tú estás en tu casa y alguien va a matarte y a tu familia y tú lo matas de vuelta, está bien. Porque te está protegiendo. ¿Cierto? Eso es básico. Después, si hay un tipo que es un asesino, por ejemplo, y si tú no lo matas, no tienes otra forma de hacer de que esa persona no siga matando, no siga cometiendo crímenes. No tienes otra forma. Entonces lo tienes que matar y está bien. Pero si esa persona tú la puedes tomar y ponerla en una prisión de por vida, donde no va a dañar a ninguna otra persona, tienes que hacer eso, ponerla en la prisión. Pero hay casos extremos, así como por ejemplo Osama Bin Laden, que aunque teniéndolo en la prisión, el hecho de que esta persona existía, es tan poderosa la idea de ese hombre, de que Al Qaeda seguía cometiendo crímenes, de que iban a seguir ocurriendo crímenes mientras él estuviera vivo. Entonces, matarlo a él, aunque lo pudieran poner en prisión de por vida, está bien. Esa es la Como la mayoría posición de los general de la revolucionarios iglesia. les hacen eso. Y yo lo encuentro más o menos razonable. Obviamente todo De hecho, tiene sus tonos, como dices tú. Y Un depende del dato, caso, pero en general. un dato curioso es porque cuando tú hablaste de la Iglesia Católica, un montón de gente debe haber pensado, pero hay un mandamiento que dice no matarás. Sí. Ese no matarás está mal traducido. En el hebreo en realidad significa no asesinarás. Ah, ya. Y el asesinato es distinto de no matar. Claro, porque si no, nadie podría comer carne. Porque si no, ni nadie podría comer carne. O matar mosquitos. Exactamente. La silla eléctrica fue inventada por Harold P. Brown, que era asistente de Thomas Edison. ¿Ustedes saben de la historia de Thomas Edison contra la guerra de las corrientes y todo eso? La cuestión es que la silla eléctrica usa corriente alterna y era como lo nuevo. Entonces, un estudio de 2 médicos había demostrado que la muerte por electrocución, esto es en 1975, era causada no dañando el cerebro, sino que causando rápidas contracciones irregulares al corazón, o sea, fibrilación ventricular, y eventualmente causando que el corazón se detuviera. El proceso, el prisionero era afeitado en la cabeza y en los tobillos para permitir mejor contacto con los electrodos, que eran conectados uno en la cabeza y otro en uno de los tobillos de una pierna. El voltaje inicial era de 2450 volts por los primeros 15 segundos para inducir la inconsciencia y paro cardíaco. Y luego lo bajaban un poco. Y esta es una descripción del proceso aplicado por oficiales de la prisión estatal de Virginia. En la noche de la ejecución, esta es la silla eléctrica estatal de Virginia. La hora son las 11 p.m. y el prisionero es llevado y atado a la silla eléctrica.
Lo primero que conectamos y ponemos en la parte de la pierna, la pieza tiene una acción de resorte, o sea, se cierra así como a presión y se ajusta firmemente la pierna del recluso. El cable se inserta y se aprieta la tuerca con una tuerca de mariposa a mano, cable eléctrico. Segundo paso, la máscara se inserta sobre la cara del interno, se cubre la frente, la nariz y los labios. Lo único expuesto es la barbilla y la mitad inferior de su cuello. El respaldo es ajustado para que quede sentado firmemente en la silla. Tercer paso, el casco se inserta en la cabeza del recluso, que también tiene una acción de resorte, para que se ajuste y quede bien apretado. La correa de la barbilla se inserta alrededor de la barbilla y se conecta. En este punto el cable de conexión se inserta también a mano. Lo único que se hace, lo último que se hace es comprobar todas las correas para asegurar que no haya holgura y que estén apretadas. Porque si no puede morderse la nariz. O Claro. sea, la nariz, cacha, morderse la nariz. sería la raja, pero no, la Qué lengua. volada. Cosas que tener en cuenta: un recluso con cuerpo más grande necesitaría más de lo normal para poder matarlo. El cuerpo va a humeará muchísimo debido al tamaño de su constitución y el olor es pertinente. Oye, Cosas que hacer. y esa esponjita que le ponían, que ¿Pertinente? sale en Green Mile, en la De John Milagro Coffey. en... ¿Cómo se llama la película? No, La Milla Verde. Ah, La sí, Milla Verde. sí. Que ahí sale esa ejecución de... Claramente, es súper visual la Sí, ejecución de la silla Sí. eléctrica. Ajá. ¿Esa esponjita con agua es verdad o no? ¿A dónde le ponían esponjita con agua? En la cabeza. En la cabeza entre el casco. Es como No. el agua se supone que era como para A lo conducir mejor, más rápido conductor puede ser. más puede fácil la. Pero el la cuerpo electricidad. se calienta, así que eso se evapora rápidamente. Es que de hecho ese es como el efecto dramático. Es que te muestran una ejecución de silla antes, entero, Sí, con el proceso entero, Ujú, con la esponja mojada. ya. Y de ahí te Ujú. muestran el mismo proceso, pero sin la esponja. Ah, Se demora como Mucho más. mucho más y sale más sufre olor a mucho quemado más. y sufre mucho más. no tenía idea de eso. Bueno, el oficial dice que te puedes poner vaselina en las fosas nasales y después la puedes quitar con un Q-tip, que son estos como cotonitos. Tu ropa queda impregnada con el odor y sugieren dejar la ropa sumergida en agua por 2 o 3 días antes de lavarla para poder utilizarla nuevamente. Caramba. Dice, este es un botón que he presionado para 4 ejecuciones en los últimos 4 años. El video es del 2011. Y presiona un botón con la etiqueta dice encendido. La luz roja está encendida, los contactos están cerrados. Si fuera una ejecución real, en este momento podríamos ver al recluso retorciéndose en la silla. En sus piernas aparecerán ampollas y saldrá humo del cuerpo. Es como tú viste esa película Super Heavy, es como así. La máquina funciona por 55 segundos, luego la detienen por 5 segundos y luego la activan de nuevo por 55 segundos más. Generalmente con 2 cargas es suficiente. Un forense va y revisa si está muerto y si no tienen que repetir el proceso de nuevo hasta que muera. Imagínate aguantar unos 55 segundos, loco. Y esa es la descripción que va. Y aquí otros detalles. El cuerpo se calienta a unos 100 grados centígrados. Causa daño severo en los órganos internos y con frecuencia causa que los ojos se derritan. Por eso es que los tapan con vendas. El efecto de la electricidad hace que el cuerpo se agite incontroladamente, tanto así que los huesos de las piernas se pueden quebrar. En 1991, 2 médicos polacos sugirieron que además los muslos tenían que ser inmovilizados para evitar eso. Otro efecto que puede pasar es que las funciones corporales se pueden soltar. Así que a veces les ponen pañales. Caramba. Aunque la muerte es supuestamente instantánea, se ha sabido que algunos prisioneros gritan e incluso chillan mientras son ejecutados. En la película esta de Green Mile gritan un montón. A lo mejor no gritan tanto como Sí, así. en el primero grita, Sí. en la primera ejecución grita harto, Sí, en el segundo es como más... Si es que llegara a gritar, te gritaría solo dramático. los primeros 15 segundos, 10 segundos y después ya no. Han habido informes que la cabeza del prisionero ha estallado en llamas. Y también hay reportes de la extracción de un prisionero de la silla eléctrica que no funcionaba bien durante la electrocución y luego lo vuelven a poner para terminar el trabajo. Al final, algo de la piel quemada al prisionero puede quedar pegada a la silla y las correas. Y las tienen que limpiar antes de usar la silla de nuevo. Esa es la silla eléctrica. Y Qué agradable. hay un caso de 2 hombres que son sentenciados a morir en la silla eléctrica al mismo día. Los preparan, los llevan a la habitación en que se van a encontrar con su creador.
Viene el sacerdote, le da la extrema unción. El jefe de guardia le da el discurso formal. Los participantes dan una oración, qué sé yo. El guardia se vuelve a uno y le dice: hijo, ¿tienes algún último deseo? Y el hombre responde: sí, me encanta la música para bailar. ¿Podría poner reggaetón por última vez, por favor? Por supuesto, le responde el guardia. Se vuelve al otro prisionero y le pregunta: bueno, ¿y tú qué quieres? Por favor, dice el condenado, máteme a mí primero. Qué chiste más fome. Oye, eran terribles. Horrible. Eran todos terribles. Sí. Esto fue el menos malo que encontré. Qué horror. Entonces, y de ahí, bueno, el método más moderno es la inyección letal. Bienvenido al siglo XXI, Al siglo de la piedad. al siglo de la piedad. Ujú. Hoy yo voy a hablar sobre la inyección letal. ¿Quieren saber algo sobre la inyección letal? ¿Es letal? La gente se muere. Sí. Y es una inyección. ¿Es una inyección? Puede ser. ¿Es una sola inyección? No. Como la O sea, inyección del reanimador. ¿En cuánto rato me muero? Reanimator. ¿del qué? Tenemos que decir, así que qué forma me gustaría. Mira, es que no- en si es teoría que nos van a esta es la condenar. forma más... Si es que nos van a condenar así de ahora, ¿qué preferirían? Antes que Christopher se quede dormido. De todos los métodos que hemos hablado. Yo la del cañón. ¿El cañón? Todo el rato, o sea, no me voy a dar ni cuenta, no me voy a dar cuenta y voy a estar destruida, así. No, pero es que el desmenuzada, problema del cero cañón. probabilidad de El sufrir. problema del cañón es que la luz, el sonido es más rápido que la bola. Entonces vaya a escuchar. Sí, Vaya a escuchar el tu cañonazo cabeza, antes de- tu cabeza va a quedar consciente girando así como si fuera una cámara que tiene Claro, el aire, Claro. mirando así todo 3.5 girando. ¿Tú crees que yo voy a milésimas de escuchar Mira, La una guillotina yo creo que explosión está... cercana? Bueno, Si si te la toca guillotina está quinto- bien afilada, bien. Pero, sí, claro, si está bien Y afilada, si está ahí bien. como. Pero- Oye, ya vi casos. Ya. O sea, yo no vi. Pero ya leí casos de gente así como que, por ejemplo, era el quinto en que le cortaran la cabeza con el hacha y el hacha ya no estaba cortando Ya más. no porque está afilado. tenía que darle Casi como 3 decapitado, golpes para que pues. se le cortara la Y cabeza. se demora en subir. Sí, pues. Y Ya. tú estás No, diciendo. no. Oye, hay otra No, forma más que no hablamos del fusilamiento, donde hay cuatro tipos con una escopeta. Ujú. Y son 5 y uno tiene una bala de salva. Entonces cuando Ujú. disparan, todos apuntan al corazón, el condenado se muere, pero ellos siempre pueden pensar de que tal vez yo disparé la salva y no maté a nadie. No, es al revés. Es solo una bala yo de sabía verdad. eso, ¿no es cierto? Que era al revés, pero por lo que leí es al contrario. ¿Ah, Tiene sí? sentido, porque Solo una- si uno solo está apuntando al corazón y falla, y todos disparan... Ah, Pero tal vez, no sé, 2 tienen salva. A lo mejor ninguno tiene salva y les dicen eso. tal vez. De Es más, que yo de ya más había, que ya no, me había- ninguno tiene salva. un amigo mío que es historiador, ya me había dicho que en la hora del fútbol, porque estábamos hablando de guerra, y Ah. hablamos de la Primera y la Segunda Guerra, y él me estaba contando que la gente no apuntaba para matar, sino que apuntaban como al suelo o al aire. Claro. Como que la gente no O se sea quiere que- matar. en la No, guerra. pues si nadie, si O estas sea, cosas en ese trauman tiempo, a ahora están entrenados todos. No, igual hay gente que trabajaba en esto y se terminan matando también. Es traumante matar ¿Cachai? gente. Entonces, lo que hice, Sí, po. y él me decía que en los fusilamientos es como uno que le dispara a la Eso persona, yo así siempre como- había sabido, pero leí ahora investigando y era al revés. Y ahora que lo pienso, tal vez ninguno tenía salva. A lo mejor a veces les decían, no, si uno solamente tenía la bala de verdad y los demás Hay no. uno Pero que en realidad eran es todos, solo po. contar los hoyitos de la persona. Claro, eran balitas chicas. Claro, cuestión de contar los hoyitos. Ya, pero vamos por la Ya, inyección la letal. inyección letal, que Yo es iba a el explicar. método más moderno actualmente, ¿verdad? Claro, el que más se usa. Ya. Se trata de un procedimiento en donde el condenado recibe una mezcla de químicos, una mezcla mortal. ¿Ya? Y se Debe ser realizan así varios como, pasos. como ron, con vodka, Con Coca-Cola con y Coca-Cola, pero sin y de gas. esos bien baratos. Y con Inca-Cola. Red Claro. Bull. Claro, y de esos bien baratos, de esos que son como la cola del destilado, lo Yupi-Cola. peor. En Chile los licores casino. Alguien va a cachar por ahí. Se supone alguien, No porque yo no sé. caché el licor casino. No sé si la Caro cacha el licor casino. Yo también no, en el yo soy re hospital mala para con tomar. eso.
No sé si ya existen, pero antes existían y habían de sabores así de todo. Eran horriblemente malos. Ok, ya dale, Carolina, disculpa. Entonces, se usan 3 sustancias conjuntamente. Una es el tiopental sódico, la segunda el bromuro de pancuronio y la tercera el cloruro de potasio. En palabras simples, primero te atontan, te dejan inconsciente. Luego te dan una pseudo sobredosis de relajante muscular, que ¿qué es lo que hace este relajante muscular? Actúa en tus pulmones, en tu caja torácica y evita la contracción del músculo. Por lo tanto, evita que tus pulmones hagan su trabajo, que es fundamental para la vida. Respirar. Sí, me encanta respirar. Claro, es una de mis cosas favoritas. Favoritas. Todo el día lo hago y no me canso nunca de hacerlo. Y la tercera sustancia lo que hace es paralizar el músculo cardíaco. Entonces lo que hace es provocarte un paro respiratorio. En teoría, la primera sustancia lo que hace es dejarte inconsciente para después ser pacíficamente asesinado por las otras 2 sustancias que vienen, para que no sufras. El tiopental sódico es un hipnótico o un barbitúrico de rápido efecto. Se usa como inductor a la anestesia porque actúa súper rápido pero tiene una corta duración. ¿Te fijas? Entonces, actualmente lo usan para inducir a anestesia general. Es lo que te ponen al principio y después te mantienen anestesiado con la cantidad necesaria mientras se hace una cirugía de anestesia general. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que te ponen. Se pone antes poner, que... Sí. Ya. Entonces, como es de corta duración, de rápido efecto, pero corta duración, las inyecciones siguientes deberían ser de rápida acción. Esa es la idea. ¿Ya? El bromuro de pancuronio es un bloqueador de la placa neuromuscular no despolarizante. Esto, en palabras sencillas, quiere decir que para que se produzca el movimiento muscular o la contracción muscular, tiene que haber una comunicación entre las neuronas y el músculo. La comunicación se hace a través de una sustancia que se llama acetilcolina, que llega a unos receptores específicos que tenemos en el músculo. El bromuro de pancuronio lo que hace es bloquear estos receptores. Ocupa el espacio que debería ocupar la acetilcolina. Y la acetilcolina, cuando ocupa el lugar en el receptor, produce también una polarización, o sea, un juego de cargas eléctricas con el músculo. Y eso hace que se contrae el músculo. Pero cuando lo ocupa el bromuro de pancuronio, esa polarización no se produce la estimulación eléctrica del músculo. Por eso el músculo se relaja, el pulmón se relaja, no se contrae y no hay respiración. ¿Entiendes? ¿Se entendió entonces cómo actúa? Sí, entonces la persona se duerme y mientras se duerme deja de respirar, lo cual le causa un paro respiratorio. Un paro respiratorio, o sea, una muerte cerebral. Y junto con un paro cardíaco. Exacto. O sea, que pare de funcionar. El paro cardíaco, idealmente. Exacto. El paro cardíaco viene por la tercera sustancia, el cloruro de potasio. Y eso lo que hace es impedir que el músculo cardíaco se vuelva a polarizar. Entonces impide que se genere el movimiento de cargas eléctricas que hacen que el músculo se contraiga. Entonces se paraliza el músculo, se paraliza el corazón y por eso se produce un paro cardíaco. O sea, idealmente bien, te duermen y ahí uno ya no siente nada más. Idealmente. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Yo te voy a decir qué puede salir mal. En teoría, para evitar errores en la inyección letal se utiliza el triple de la dosis necesaria. Pero hay un pero. Por ser contrario a la ética profesional de los profesionales de la salud, porque irían contra el juramento hipocrático, no hay personal médico involucrado en la aplicación de la inyección. ¿Ya? Entonces, además de un montón de problemas que han habido con proveedores que no quieren... por ejemplo, tengo entendido que hay un problema con proveedores europeos de estos compuestos que no quieren que sus compuestos sean utilizados en la ejecución de personas. Entonces no lo están vendiendo y están usando otro tipo de sedante que se llama midazolam, que no tiene un efecto necesariamente tan bueno como
el que habíamos mencionado al principio, que es el tiopental sódico. El midazolam es una sustancia de acción depresora corta sobre el sistema límbico con propiedades sedantes, relajantes musculares y en altas dosis produce un estado de sopor e inconsciencia. Pero ¿cómo nos aseguramos que las dosis son altas si no hay un personal médico que nos asesore? Les ponen más. El triple. Se supone que le ponen más, pero no se sabe si es suficiente aún. Varios acontecimientos han puesto en entredicho la supuesta humanidad de la inyección letal como método de ejecución. El caso más llamativo ocurrió el 13 de diciembre de 2006, cuando Ángel Nieves Díaz fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Y él agonizó durante 34 minutos hasta que decidieron ponerle una segunda dosis de las inyecciones. Entonces, a partir de eso también se hicieron trabajos de investigación en la Universidad de Miami. Hubo un grupo de investigadores que publicaron en The Lancet en 2005 y en PLOS Medicine en el 2007, e indican que no siempre sucede de forma rápida y piadosa la muerte, por distintos factores. ¿Qué factores tú crees que pueden afectar a la supuesta efectividad de esta inyección? Puede ser que no las ponen en el orden correcto. Claro, ahí sería una negligencia. Pero creo que también ha pasado eso, que no las ponen en el orden correcto. No me sorprendería para nada. Sí. Además, el sufrimiento parte porque le tienen que poner vías en las venas. Y muchas veces no le se demoran y los tienen que pinchar por horas y no quedan bien puestas. De hecho, ese es uno de los factores principales. Porque como las personas que administran esto no son personal médico, no tienen instrucción, cuesta mucho encontrar las venas. Hay gente que ha estado mucho tiempo en el, ¿cómo se le llama? En el corredor de la muerte, esperando la sentencia, y han estado con tratamientos médicos súper invasivos, como, no sé, por ejemplo, una radioterapia o quimioterapia, que dejan los vasos sanguíneos súper maltratados. Entonces, en el momento de poner la inyección, la vía intravenosa, no les encuentran las venas o están tan destruidas que al final terminan con un montón de hemorragia y sufren un montón. De hecho, hay un prisionero que después de haberlo pinchado 18 veces tuvieron que suspender su ejecución porque no podían simplemente administrarle la inyección. Entonces, la primera forma en la que podría salir mal esto es que el personal, como no es médico, en vez de poner una vía intravenosa, pongan una vía intramuscular sin saber. Claro, intradermal. No sé si tú sabes que al ser intramuscular su efecto se demora mucho más, es menos rápido, menos potente y se dilata el tiempo de acción. Entonces, ¿qué pasa si el sedante te lo ponen de manera intramuscular y se supone que a los 2 minutos tú ya deberías estar completamente inconsciente y no estás completamente inconsciente cuando te ponen la segunda, que es la que te produce el paro respiratorio? Yo creo que te da susto. Un poquito. Un poquito de sustito. Un poquito te empiezas a sentir un poquito de desesperado. ansiedad. Claro. Puede ser. Otro punto importante que encontraron en el estudio es que las dosis de los medicamentos son estándar, medicamentos entre comillas, porque sí, la mayoría son ocupados como medicamentos, pero en este caso se usan para el mal. La dosis de estos medicamentos son estándar y no se ajustan ni al tamaño, ni a la edad, ni al estilo de vida, ni si el paciente o el reo tenía daño hepático, que eso sí tiene que ver con la capacidad de absorción del medicamento. Entonces, si el reo era Charles Manson o John Coffey, le iban a dar la misma cantidad y no a los dos le iba a dar lo mismo. Bueno, mezclé un personaje de ficción con uno real, pero se debe entender la diferencia entre las dos personas. Sí. ¿O no? Sí. Charlie era más chiquitito. Charlie era chiquitito, sí. Muy en el episodio de Charlie Manson. Y bueno, Francisco López Muñoz, un especialista en farmacología que colaboró con este estudio, comentó que se hicieron autopsias y análisis post-mortem de los ejecutados por inyección letal,
y el 88% de los reclusos tenía concentraciones plasmáticas inferiores a las empleadas en anestesia quirúrgica. De el primer compuesto que dijimos, que era, ¿cuál era? El tiopental sódico. Sí. Que es el sedante, el que se supone que te dejaba inconsciente. Pero si con un examen post-mortem te das cuenta que la cantidad que tienes en tu organismo no es lo suficiente, ni siquiera para una anestesia quirúrgica, o sea, tú estabas sintiendo todo lo que pasaba. ¿Cachai? Qué horrible. Súper fuerte. Además, el análisis mostró que el cloruro de potasio que inyectan no siempre provoca una parada cardíaca fulminante, como debería, por lo cual sería el bromuro de pancuronio el agente letal, y el bromuro de pancuronio era el que impide que tú sigas respirando. Hace que la gente se sofoca. Exacto. Entonces el resultado es que el recluso experimenta una agónica sensación de asfixia y de quemazón, dolor interno y masivos espasmos musculares antes de morir por un paro cardíaco o, en el peor de los casos, por asfixia. Y muchas veces está consciente y solo paralizado. Qué horrible. Horrible, o sea, de humano no tiene nada. No. Es como en teoría, es como la teoría es buena. Claro. Pero en la práctica no. Pero como no hay personal médico involucrado, claro, entonces es difícil medir la cantidad de medicamentos, y como está este problema como político, moral. En una parte, en un estado creo que tenían este medicamento, uno de ellos estaban por vencer y no podían usar uno que estuviera vencido y no podían comprar más. Así que no me acuerdo qué estado era, pero compraron así como en Europa con un nombre falso así de una empresa de química. Y después los fabricantes descubrieron eso y hubo un montón de drama también. Pero estamos de acuerdo de que si los médicos apoyaran la pena de muerte, podrían desarrollar un sistema más piadoso. Yo creo. Claro. Yo creo, pero va en contra del juramento hipocrático. Claro. Pero hay un montón de cosas que hacen que también van en contra del juramento hipocrático, y esas no le hacen asco. Claro, pero un médico que colabore, yo creo que igual destruye su carrera. Tendría como que asegurar una carrera con el gobierno, pero también la política cambia y tú no sabes si mañana va a ser ilegal la pena de muerte en algún estado. Pero en el ejército podría ser, pues si hay un montón de médicos que trabajaron en la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en cosas así. Entonces, pero no le demos ideas, por favor, a la gente que quiere hacer el mal. Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero si es que hay que hacerlo, lo ideal es buscar una forma. ¿A quién te refieres con nosotros? Tú y yo. Y Christopher. Christopher, ¿no es cierto, Christopher? Sí, claro. No, le fue mi hermano. ¿Ah? Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sin pero. Sin pero. Ahora, el pero es para ti. No, el pero es que si van a matar a alguien, que hay que buscar una forma de hacerlo sin dolor. La forma más piadosa posible. Y en eso ha avanzado por lo menos un poco. Claro, en teoría, o sea, ha tenido la intención, por lo menos. Exactamente, eso me refiero. Eso digo pero. O sea, no quiero que alguien lo maten con un cañón o que lo apiedren. Pero es que, ¿sabéis qué? Yo siento, sinceramente, quizás estoy muy fuera de la realidad, pero una persona puesta al frente, así, pero pegada al cañón, que se revienta. Ni siquiera tenéis el tiempo, no tenéis tiempo ni siquiera de escuchar el boom. Ya, pero es que, pero es que no eres tú nomás, pues, Carolina, está tu familia también. Imagínate, está tu hijo, así, tus padres. Y va a recoger tus pedazos por todos lados. Qué egoísta, ¿no? Prefiero pasar 34 minutos de tortura inimaginable para que mis hijos... No, estás loco. Por eso no tengo hijos, para que no tengan que recoger mis pedazos. Claro, también. Que te disuelvan en ácido. Como en Breaking Bad. Claro. Qué horrible. Bueno, de cualquier manera horrible, este es un episodio terrible. Pero por lo menos podemos entender un poco mejor el proceso y la tecnología como ha avanzado en este sentido. Lo ideal es que no necesitáramos matar a nadie. Lo ideal es que nadie hiciera nada malo. Pero como dijimos, como hablamos sobre Kant dice que las personas somos agentes conscientes y lo que hacemos lo hacemos en forma consciente. Casi nadie que comete crímenes que merecen la muerte lo hacen en forma consciente.
tienen problemas mentales o están intoxicados. Exacto. ¿No es cierto? Entonces no puede decir, no, si yo decidí hacer esto, lo hice a propósito. No, generalmente no es tan los así. pocos que hacen eso son los que tienen rasgos psicopáticos. Claro, problemas mentales. Y que son el 1% de la población se supone que es psicópata, pero de todos los psicópatas ni siquiera todos son asesinos en serie. También. Hay algunos que son políticos, son empresarios, les va muy bien, no tienen problema con... No, pueden funcionar no sé, de forma tener normal, otros... hay medicamentos y Claro. cosas. Sí. Entonces, lo ideal, claro, es tratarlo, prevenirlo y tratarlo. Claro. Eso es lo ideal. Porque también tener una persona en prisión por vida causa un gasto social. No se puede pensar de que es un gasto innecesario. Es parte de la sociedad y esa persona, que sea lo que haya cometido, es parte de la sociedad, lo queramos o no. Y tenemos en este momento esta cosa que son las prisiones y es un gasto que hay que asumir. Es como el gasto de mantención de la sociedad. Claro, va todo dentro de la misma bolsa. Obviamente da para hablar y no todos van a estar de acuerdo con eso y depende de cosas. Lo vamos a dejar hasta acá entonces este episodio un poquito largo. Muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, los que nos envían comentarios en Facebook. Así que les damos las gracias a todos, leemos todos sus comentarios, nos encantan. A todos. Sí. Muchas gracias por eso. Sí, es muy entretenido. Espero que este episodio les haya gustado y les dé para tema de conversación con sus familias y amigos. No es un tema tan alentador, pero sí vale la pena conversar sobre él de repente. Yo le dejo un saludo a Sandra y a Sofía, ambas, que escucharon hoy día su primer capítulo de Peor Caso y las dos me dijeron que les gustó mucho. Genial. Ya. Nos vemos. Adiós. Adiós. Ya, chao.